¿Crees que los medios me seguirán hasta Yokohama? Interrumpió rápidamente Dazai. Snape se sobresaltó brevemente, antes de fruncir el ceño. Algo le dijo a Dazai que Snape sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer. De todos modos. El maestro de pociones se reclinó en su asiento. Desanimado. Es posible. Dijo. Pero poco probable. El público simplemente sabe que un estudiante regresa a casa temprano. A menos que entren en Hogwarts para robar tus registros. No deberían saber dónde vives. Eso es tranquilizador, dijo Dazai, levantando la barbilla. Oh. Al menos. Habría sido tranquilizador si el propio Dazai no hubiera explorado de primera mano lo laxa que era la seguridad en Hogwarts. Escabullirse por las zonas prohibidas después del toque de queda era una broma. Si la incredulidad se reflejaba en su rostro. Snape no preguntó al respecto. Se limitó a comentar. Hogwarts. Haré todo lo que pueda para protegerte. Dazai arqueó una ceja. En cualquier caso, continuó Snape. Ya sea de los medios de comunicación o de un profesor. O de algo en casa. Estaré atento a cualquier reportero. Snape lo miró fijamente por un segundo y luego suspiró. Envíale una carta a la escuela si pasa algo. Dazai levantó el pulgar con indiferencia. Después de que cada uno dijera su parte. Se sumieron en el silencio. En el compartimiento solo se oía el sonido de los graznidos de los búhos y el traqueteo del tren. Cada pocos minutos. Snape le lanzaba una mirada a Dazai. El mafioso mantenía cuidadosamente su expresión casi en blanco. Y solo dejaba ver algo de su evidente incomodidad cuando la mirada de Snape se demoraba demasiado. Se preguntó qué estaba pensando realmente el maestro de pociones. Por ejemplo, ¿qué había provocado su renovada avalancha de preocupaciones? Finalmente, por fin. El tren se detuvo lentamente. Al mirar por la ventana, Dazai vio aparecer la estación del andén 9:75. No estaba tan concurrida como la última vez que la había visitado. Pero hoy había una gran cantidad de gente presente. Había bastante gente caminando por ahí. Dazai no reconoció a ninguna de ellas. Pensé que Mori iba a estar aquí, dijo Dazai con un zumbido. Buscando lentamente en el área. Ignoró firmemente la sensación de opresión en su pecho. Tu padre es un Muggle. Supongo que estará esperando fuera de la barrera mágica. Fingiendo no oír el gruñido en la voz de Snape. Dazai asintió. Al recordarlo. Recordaba que había una pared de ladrillos mágica que separaba el mundo mágico del no mágico. La había atravesado de frente en ese momento. Siguiendo la guía de Ron sin pensarlo. Ahora, sin embargo, Dazai quería analizar el hechizo pieza por pieza. Quería averiguar exactamente cómo funcionaba ahí. Más específicamente, cómo interactuaba con ya no era humano. Cuando Dazai se apartó de la ventana. Snape seguía hablando. Me gustaría hablar unas palabras con usted. Padre. Antes de dejarlo a su cuidado. Dazai se encogió de hombros. Esperó a que Snape se pusiera de pie antes de hacerlo él mismo. Sin pensarlo. Dazai se dejó llevar por su profesor. Ignoró la pequeña mirada que esto le valió y, en cambio, se concentró en llevar su maleta a su lado. Snape suspiró. Pero de todos modos lo ayudó a salir del tren. Al salir del tren, Dazai entrecerró los ojos para protegerse de la luz. Levantó una mano para protegerse los ojos y miró a su alrededor. A diferencia de la otra estación. La estación 9:75 estaba mucho más poblada. No era una sorpresa. Había otros trenes mágicos que conducían a otros lugares mágicos que Dazai apenas podía imaginar. Había algunas personas deambulando por la pared y esperando aún más impacientes en la zona de embarque. Dazai dio un pequeño paso más cerca de Snape mientras el hombre mayor lo guiaba con cuidado a través de una multitud de extraños. Dazai se sobresaltó y se dio cuenta de que lo estaban mirando de forma extraña. Una mirada por aquí. Una ceja levantada por allá. Algo se le revolvió en el estómago. Te reconocen como estudiante de Hogwarts, dijo Snape de repente. Sacando a Dazai de sus observaciones. Miró a su profesor con ojos interrogativos.
Puedes imaginar que muchos de los magos aquí son antiguos estudiantes de Hogwarts. Y es prácticamente inaudito que un estudiante abandone la escuela a mitad de año. Dazai frunció el ceño. Entrometido. Snape sonrió brevemente antes de reemplazar la expresión con una mueca de disgusto. En efecto. Comillas. Pasaron por la estación rápidamente. Aunque Dazai apenas recordaba cómo se recorría la estación. Snape estaba claramente familiarizado con ella. No fue hasta que Dazai vio a un hombre atravesar una pared de ladrillos que reconoció exactamente dónde estaban. ¿Entonces es la misma salida que entrada? Comillas. Snape le dirigió una mirada. Sí. Tú. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Una voz se escuchó entre la multitud. Severus Snape. ¿Puedo tomarte declaración para el profeta? Comillas. Dazai parpadeó. Sorprendido cuando Snape colocó una mano sobre su hombro y lo empujó detrás de su espalda. Señor. Comillas. Snape apretó los dientes. El profeta es un periódico, explicó en voz baja. Son más rápidos de lo que pensábamos. Dazai tarareó. Asomó la cabeza por detrás de Snape para ver cómo una mujer pálida y de aspecto alegre se abría paso entre un grupo de personas. No parecían prestarle atención mientras gritaba y empujaba. Llevaba un par de gafas de color rojo vivo sobre la nariz. Pero no temblaban por mucho que se moviera. Se detuvo a centímetros de la cara de Snape. Señorita Skeeter, dijo Snape, frunciendo el ceño. Hogwarts no tiene ningún interés en darle a su periódico una declaración en este momento. Bueno. No lo diré si tú no lo haces, dijo Skeeter. Con una sonrisa en los labios rojos que se dibujó en su rostro. Con un movimiento de su mano. Un pequeño cuaderno levitó hasta su costado. Una pluma con plumas flotó detrás y comenzó a escribir algo frenéticamente. Intentando leer lo que escribía la pluma mágica. Dazai se inclinó más hacia Snape. Sin embargo, en el momento en que se movió, los ojos de la mujer se fijaron directamente en él. Oh. Este debe ser nuestro estudiante del año. Lo atacó un profesor y luego lo mató antes de que pudiera hacer algo peor. La gente está muy interesada en tu historia. Sus dientes se abrieron en una sonrisa blanca como la nieve debajo de unos labios rojos como la sangre. Se inclinó hacia adelante hasta que prácticamente asfixió a Dazai. Rita Skeeter. Corresponsal del profeta. Creo que no escuché tu nombre. Antes de que Dazai pudiera siquiera pensar en responder. Snape se puso frente a él para bloquear la vista de Rita. Eso sería porque Hogwarts aún no ha publicado una declaración sobre el asunto. Puedes esperar al comunicado oficial como todos los demás. Rita le hizo un gesto de despedida mientras la pluma seguía escribiendo frenéticamente. Debiste haber estado muy asustado. Pobrecito, ignoró al profesor Snape y siguió hablando directamente con Dazai. ¿Son ciertos los rumores? ¿Quirinus Quirrell estaba asociado con los mortífagos? ¿Te dijo algo sobre ya sabe quién? Dime. En sus últimos momentos. ¿Quirrell tuvo alguna palabra que compartir contigo? Quirrell había rogado por su amo. Dazai entrecerró los ojos y apretó los labios. No respondió a la insistencia de Rita y fue recompensado por su silencio un segundo después. Cuando Snape gruñó. Señorita Skeeter. Deje de hacerme preguntas incesantes antes de que la obligue. Sin embargo, en lugar de parecer preocupada, la sonrisa de Rita se multiplicó por 10. Su pluma garabateó algo con renovado fervor. Hogwarts está protegiendo mucho este incidente. ¿Debo interpretar que hay una conspiración mayor en juego? No, dijo Snape. Secamente. Debió haberse dado cuenta de que discutir era una causa perdida. Porque no intentó apartar a Rita de nuevo. En cambio, inclinó la cabeza hacia atrás. Estudiante, dijo, censurando cuidadosamente el nombre de Dazai. La entrada al andén 9 3/4 es la misma que la entrada. Le daré a la señorita Skeeter una breve declaración. Confío en que puedas salir tú mismo. Dazai asintió en silencio. Cuando se concentró, pudo sentir la entrada mágica desde donde estaban.
Pensó en hacerle algún comentario burlón a Snape. Pero se mordió la lengua. No estaba seguro de cuánta influencia tenía el profeta o si era el tipo de periódico que exageraba y estiraba la verdad hasta límites peligrosos. En realidad, si pudiera obtener una declaración del niño también. Snape gruñó y se movió en el lugar, impidiendo que Skeeter lo esquivara. Dazai tomó eso como su señal para irse. Con un susurro. «Adiós, señor». Se alejó rápidamente de Snape y Rita Skeeter. A estas alturas, bastantes personas en la estación estaban observando el procedimiento. Esto no fue ayudado por el hecho de que Skeeter prácticamente le gritaba que volviera y respondiera sus preguntas. Dazai saltó sobre la piedra, haciendo todo lo posible por ignorar a todos. Se detuvo justo frente a una pared alta de ladrillos. Podía sentir la magia que rezumaba de ella y le hacía cosquillas a ya no es humano. Echó una última mirada por encima del hombro y vio que Snape seguía intentando bloquear la vista de Rita. Su expresión estaba entre furiosa y maníaca mientras tomaba la declaración de Snape. A juzgar por sus miradas frenéticas hacia Dazai. La entrevista de Snape no era la mina de oro que estaba buscando. Dazai hizo una mueca cuando sus miradas se cruzaron brevemente. Dazai se dio la vuelta y se lanzó a través del portal de ladrillos. La repentina y abrumadora cascada de magia lo mordió como 1.000.000 de mosquitos hambrientos. Apretó los ojos con fuerza por el dolor y la incomodidad. La sensación era demasiado intensa y demasiado rápida para que pudiera procesar por completo cualquiera de las características mágicas. Dazai solo abrió los ojos una vez más cuando el bullicio de la sociedad Muggle llenó sus oídos. Los abrió lentamente, entrecerrando los ojos por la luz y gimiendo ante el sonido de trenes. Taxis y peatones que gritaban. Camisas llamativas y hombres de negocios apresurados alguna vez fueron una imagen normal para él. Ahora, después de haber vivido entre magos con túnicas y actitudes pomposas, Dazai casi se sorprendió. Y, aparentemente por primera vez en meses, el grito constante de magia en la cabeza de Dazai se convirtió en un zumbido casi silencioso. Desgraciadamente, no pudo disfrutar de la paz recién recuperada. Un transeúnte chocó contra el hombro de Dazai, lo que lo hizo retroceder medio paso. Apenas logró estabilizarse para no caerse hacia atrás a través del portal cuando otra persona de aspecto serio le golpeó el brazo. Todos le lanzaron una mirada aguda y crítica al pasar. Su columna se puso rígida como un palo. Una mueca se dibujó en el rostro de Dazai. Fácilmente abrumado. Sin que nadie lo supiera. Un pensamiento atravesó su cabeza. Quiero ir a casa. Pero en ese caso, no parecía que su hogar significara Yokohama. No. Significaba Hogwarts. Con Blaise, los gemelos y todos los demás que, por alguna razón absurda, se quedaban a su lado sin importar nada. Dazai se mordió la lengua. Nunca podría expresar ese pensamiento en voz alta, enterrando ese sentimiento lo más profundamente que pudo. Dazai rápidamente se movió entre la multitud de personas. Finalmente se apoyó contra las paredes de la estación, dejando escapar un suspiro profundamente agraviado. A diferencia de la última vez que había estado allí, no había otros estudiantes de Hogwarts confundidos buscando a su alrededor. La absoluta absurdidad de su situación solo se asentó por completo cuando un quinto transeúnte le lanzó a Featherbrain una mirada extraña. Cierto. Tener un búho como mascota no era nada normal en el mundo no mágico. Tener un dragón era aún más extraño. Dazai respiró hondo para tranquilizarse mientras se inclinaba ligeramente sobre la jaula del búho. Este ululó ruidosamente en señal de protesta. Pero a esa altura ya estaba casi insensible a la cacofonía de sonidos. A juzgar por las miradas que recibía. Todos los demás allí no lo estaban. No es que a Featherbrain le importara detenerse de cualquier manera. Me pareció oír el chillido familiar de un búho. Un escalofrío recorrió la espalda de Dazai. Se quedó paralizado en el sitio mientras la voz lo invadía, con los dedos tensos alrededor de su maleta y su jaula. Ah, se rió Mori. No pareces estar entusiasmado por verme. Odio ver lo que te ha hecho la confraternización en Hogwarts.
Si no fuera por el beneficio de Port Mafia, te mantendría a mi lado para siempre. De repente, todo el cuerpo de Dazai se sintió muy frío y tenso. Pero se obligó a mirar hacia arriba. Mori le sonrió. El hombre lucía igual que siempre. Una sonrisa afilada como un cuchillo. Ojos rojos que lo evaluaban y un cabello oscuro y brillante. Tu cabello ha crecido, comentó, levantando una mano para hacer girar uno de los rizos de Dazai alrededor de su dedo. No pareció notar cuando Dazai se estremeció. Es lindo. Aunque creo que tu padre preferiría el aspecto limpio que solías tener. Te lo cortarás antes de que regresemos. La orden sacó a Dazai de su estupor y le hizo pensar en algo más familiar. Frunció el ceño y apartó la mano del doctor de un manotazo, ganándose a cambio un puchero exagerado. El profesor Snape quería hablar contigo. Pero se retrasó. Vámonos. Mori se rió. Miró alrededor de la estación por un momento. Pero no pareció sorprenderse al oír hablar de Snape. Veo que estás ansioso por llegar a casa. Estoy ansioso por salir de la multitud, respondió Dazai. Luego, antes de que Mori pudiera decir algo molesto, continuó. A menos que quieras que te entregue cierto artefacto en medio de una estación de tren concurrida. La piedra filosofal golpeaba con fuerza en el bolsillo de Dazai. Pero por más ansioso que estuviera por dársela a Mori y alejarse del dolor de cabeza inducido por la magia, Dazai estaba más preocupado por escapar de los hombros que chocaban contra él constantemente. Alguien le lanzó a Featherbrain otra mirada extraña y Dazai se movió incómodo en su lugar. Mori debió haber visto a través de la desviación de Dazai. Pero no presionó más que para sonreír. Divertido. Puso una mano rígida sobre el hombro de Dazai para guiar al niño a través de la multitud de personas. Dazai se dejó arrastrar en silencio. Casi tropezó al intentar llevar todas sus pertenencias. Pero Mori no le ofreció una mano de ayuda ni siquiera cuando Featherbrain protestó en voz alta por el trato brusco. Dazai lo sintió en lo más profundo. Estaba bajo el yugo de Mori otra vez. Y aunque nunca había sido verdaderamente libre, ni siquiera en Hogwarts, Dazai casi se había convencido a sí mismo de que no importa. Su expresión era la de una máscara inexpresiva que le resultaba familiar cuando Mori lo hizo sentarse en una limusina larga y negra. La puerta se cerró de golpe, dejándolos en sombras. El motor de la limusina sonaba suave y silencioso mientras los conducía hacia algo inevitablemente más oscuro. No hubo mayor alboroto por la temprana partida de Dazai de Hogwarts. Aparte de algunas preguntas curiosas, Severus pudo captar fácilmente la atención de sus estudiantes. Probablemente ayudó que sus estudiantes más problemáticos ya estuvieran al tanto de la situación. Merlín sabía que no tenía la capacidad mental para lidiar con el problemático grupo de Dazai en este momento. El encuentro de Dazai con los gemelos Weasley fue realmente una unión perfecta en el infierno. Pero aunque Hogwarts estaba relativamente tranquilo, la mente de Severus estaba agitada. Sostenía la carta entre sus manos, con los nudillos blancos. Era un trozo arrugado de pergamino blanco con tinta negra que danzaba sobre él. La mayor parte de la página era ilegible ahora. Los bordes de la página estaban ennegrecidos y quemados. Una reliquia de lo que fuera que escupiera fuego y hubiera destrozado la sala de Slytherin a principios de ese año. Había agujeros quemados en toda la página. Pero allí estaba, apretado en las manos de Severus. Aunque la mayor parte del texto era ilegible, aún le hacía sentir náuseas y un malestar pegajoso en el interior. Una carta quemada dirigida a Dazai fue encontrada olvidada debajo de la cama del niño. Aunque la mayor parte de la carta era ilegible, lo que había podido entender era preocupante, por decirlo menos. Las primeras frases completas que Severus logró entender lo dejaron congelado en el sitio. Después de todo lo que te he dado, sería una molestia que me fallaras ahora. Esto ya no es una petición. Dazai. Ni tu padre ni yo toleraremos el fracaso. No volverás a casa si no haces esto. ¿Entiendes? Al menos no de una pieza. Y eso no sería nada lindo. Esas palabras
a pesar de ser demasiado vagas para extraerles un significado. Le provocaron un escalofrío en la espalda a Severus. Se sentían tan frías y tan exigentes. Se sentían como una amenaza. La sensación de malestar en el pecho de Severus solo se duplicó cuando intentó adivinar el significado. Fracaso. ¿El escritor estaba hablando de las calificaciones de Dazai o de algo diferente? El resto de la carta estaba quemada y era ilegible hasta más abajo en la página. Cuando el autor pareció cambiar por completo su perspectiva. Las amenazas escritas arriba fueron reemplazadas por letras en forma de bucle y letras, y, salpicadas de corazones. Fue desconcertante. Es un poco grande para Elise. Pero para eso te tengo a ti. Siempre te has visto adorable de blanco. No eres tan pura en ese aspecto. Esa frase por sí sola había llenado a Severus de una sensación tan perturbadora que había tenido que dejar de leer durante unos minutos. Podía ser inocente. Después de todo, más de la mitad de la carta era ilegible. Sin contexto. No podía estar seguro. Pero algo en las entrañas de Severus le gritaba que estaba equivocado. 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 Estaba firmado únicamente con M. Severus entrecerró los ojos al ver la inicial durante un largo momento antes de recordar con una punzada en el pecho que el nombre del padre de Dazai era Mori. Pero algo en eso tampoco tenía sentido. ¿No había mencionado el escritor que no era el padre de Dazai? Si era así, ¿quién era el autor? El resto de la carta no era más que un puñado de palabras y frases sin contexto. Grandes quemaduras y arañazos de garras hacían ilegible cualquier otra frase completa. Palabras como chequeo, capacidad y puerto no significaban nada sin la presencia de lo que se suponía que las rodeaba. ¿Con qué clase de persona vil estaba involucrado Dazai? ¿Y cómo había sido tan estúpido como para dejar que todas las señales de alerta de sus estudiantes pasaran desapercibidas? Era un idiota. Y peor que eso. Severus estaba demasiado apegado al asunto en cuestión. Lo suficientemente apegado como para estar dispuesto a dejar que la incomodidad de Dazai nublara su visión. Lo suficiente como para no presionar por miedo a lastimar al chico. Cuando no presionar era la razón por la que las cosas habían terminado así. La piedra filosofal desaparecida. Quirrell muerto. Voldemort en el aire. Dazai en las garras de su abusador sin siquiera una pelea por parte de Severus. El sonido de la piedra raspando interrumpió abruptamente sus pensamientos. Se apartó de la pared y se giró para ver cómo la puerta se abría lentamente. Una estatua de gárgola lo miraba fijamente con ojos de piedra. Albus estaba listo para verlo ahora. Tras respirar profundamente, Severus subió la escalera de caracol que se extendía ante él. Entró en la oficina de Dumbledore llamando a la puerta. El director había dejado de lado las preocupaciones de Severus por Dazai en el pasado. Pero al ver esta carta ahora, no tenía más opción que hacer algo. ¿Bien? ¿Qué clase de escuela horrible era Hogwarts para que Severus tuviera motivos para dudar de ello? Albus le daba la espalda. Por lo que Severus no podía leer qué tipo de expresión estaba escrita allí. Las diversas chucherías en el estante rebotaban y rodaban. Impulsadas por una magia que no podía ver. Fueran lo que fuesen. Habían captado por completo la atención del director. Snape miró con enojo a una particularmente colorida antes de darse vuelta para cerrar la puerta firmemente detrás de él. Un fénix lo observaba desde el escritorio con dos ojos brillantes. El niño ha regresado sano y salvo a casa. ¿Severus? Lo despedí yo mismo. Sin embargo, el profeta es tan rápido como siempre. Albus se limitó a sentir. Evidentemente había esperado la desagradable presencia de Skeeter. Razón de más para alegrarnos de que el señor Dazai ya no esté en Hogwarts. Por el momento, ningún periódico mágico se atrevería a entrar en el mundo Muggle con tanta desfachatez. Estará mucho más seguro allí que en Hogwarts. Severus asintió con rigidez y apretó la carta con más fuerza. ¿Dazai estaría más seguro en casa? Albus. Severus, interrumpió Dumbledore. Se dio la vuelta y un destello de su magnífica capa estrellada hizo que Snape diera un paso atrás. Sus ojos eran acerados y penetrantes. Ni Voldemort ni Hogwarts tienen la piedra filosofal.
Debe haber algún tercero involucrado. No he oído nada de ninguno de mis contactos sobre el actual propietario de la piedra. Aunque deben tener a alguien infiltrado dentro del campus. Tal vez. Comillas, tal vez. Severus sintió que entrecerraba los ojos. ¿Qué significa eso? Sus manos se cerraron sobre la carta. La tinta negra y rizada se presionó contra su palma. No se filtró en su piel como el veneno de serpiente. Pero Severus pensó que debió haber estado cerca. Hay muchas cosas sobre el robo que aún no están claras. Simplemente quiero considerar todas las posibilidades y prepararme para todas las alternativas. Severus recordó su interrogatorio a Dazai con el ceño fruncido. Nada de su conversación había respondido realmente a las preguntas de Severus. Decir que Albus se había sentido disgustado sería quedarse corto. Señor Dazai. Ya basta de hablar del chico. Severus, espetó Albus. Tenemos que centrarnos en cosas más importantes. Si Voldemort no es responsable del robo. Tenemos que trabajar rápido para adelantarnos a quien lo haya hecho. Severus se quedó boquiabierto. Sin embargo, una vez que pasó su estupefacción, la rabia dividió su expresión en una mueca severa. Pero antes de que Snape pudiera dar rienda suelta a sus furiosos pensamientos sobre Dumbledore. El hombre suspiró. La expresión cansada en el rostro de Dumbledore era de lo más inusual. El director tenía un aire de absoluta seguridad. Era un experto en su campo y su comportamiento lo demostraba. Verlo ahora. Bueno. Ahora solo estaba haciendo enojar a Severus. Aunque supongo que tiene razón. Para que Quirrell se interese por él. El señor Dazai puede sernos de algún valor. Él es más que uno de tus peones. Albus no reconoció el punto con más que una inclinación de cabeza. ¿Te tranquilizaría investigar al chico tú mismo? No es eso lo que quise decir. Comillas, te permito que lo vigiles. ¿No es eso lo que siempre me preguntas? La voz de Albus tenía poca inflexión cuando hablaba. Como si el tema de un niño herido no fuera más que una molesta plaga que zumbaba alrededor de su cabeza. Infórmame si encuentras algo de valor. La carta que Severus tenía en la mano se arrugó bajo su puño cerrado. Las palabras escritas con tinta de un extraño dejaron algo condenatorio en su palma. Sus dientes rechinaron. Ahora. Vayamos al panorama general. El Fénix giró su cabeza en llamas hacia la ventana. Severus, dijo Albus con ojos oscuros. ¿Alguna vez has oído hablar de los usuarios de habilidades especiales? Dazai se había acostumbrado al dolor hacía mucho tiempo. Una mordedura de perro. Una mejilla magullada. Un hueso roto. La sensación le resultaba lo bastante familiar como para que. A menudo. Ni siquiera la registrara. Los sangrientos castigos de su padre eran demasiado comunes como para justificar una respuesta en estos días. Y, comparado con el ardor que suponía el uso excesivo de No Longer Human. El dolor físico no se comparaba con el dolor que causaba el uso excesivo de No Longer Human. Esa fue la excusa de Dazai. Y se aferró a ella. Aún así, dijo Mori. Sus manos enguantadas envolvieron con destreza un vendaje nuevo sobre el brazo de Dazai. Ya estaba manchado de rojo en algunos lugares. Debes haber notado que estaba infectado. Suuji. El labio de Dazai se curvó. Pero no por el hedor rancio de la piel amarillenta y cubierta de pus. No me llames así. Mori tiró con fuerza del vendaje antes de soltar el brazo herido del chico. Cayó sobre su regazo sin vida. ¿Por tu nombre? No seas tonto. De todos modos. ¿No ignoraste la infección esperando que te matara? Comillas, me gusta más Dazai. Podrás cambiarlo cuando tu padre finalmente muera, dijo Mori. Simplemente levantando una ceja ante la evasión de Dazai de la pregunta. Se giró para agarrar una botella de desinfectante. Obediente. Dazai apoyó su pierna derecha sobre la camilla de la enfermería donde un corte largo y sangrante le atravesaba la piel. Hasta entonces. Solo te estás creando más problemas al usar ese alias aquí. La mención de padre hizo que Dazai se quedara quieto. Pero lo interpretó como si se estuviera preparando para que Mori limpiara el corte. Le dolió. Pero no más que cualquier otra cosa. Se encogió de hombros.
En la oficina de Mori siempre hacía frío. El aire tenía una especie de sensación artificial. Algo estéril y químico. Dazai pensó que en algún momento debió haber habido ventanas en la habitación. Pero ahora la oficina tenía 4 losas de cemento y un piso de baldosas. El único destello de color en toda la habitación era el rojo sangre del vestido de Elise. Sentada a sus pies. Su mano apretaba un crayón rojo. Mori lo miró a los ojos y esbozó una leve sonrisa. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Suuji? Hizo hincapié en el nombre, blandiéndolo como si fuera un arma, con un brillo de intriga en los ojos. Mori introdujo un dedo enguantado en el corte. Mori siempre tenía cuidado de usar guantes cuando manipulaba a este paciente en particular. Te voy a patear, advirtió Dazai. Mori retiró el dedo para continuar con su trabajo. Pero no parecía avergonzado en lo más mínimo. Desde el suelo. Elise rió. Dazai miró al médico con disgusto durante un largo momento antes de responder. No lo sé. Mori tarareó. Siempre has sido un niño problemático. Estoy seguro de que puedes pensar en algo que hayas hecho. En realidad no. Me porto perfectamente bien. Un momento de silencio pasó entre los dos habitantes de la enfermería. Una pausa para apreciar lo absurdo de tal declaración. Un chico bien educado no habría dejado que un pequeño corte se infectara como método de suicidio. Dazai puso los ojos en blanco y se inclinó hacia atrás para darle espacio al médico para trabajar. Cuanto antes terminara con esto, mejor. Giró el cuello con rigidez. Últimamente. Mi padre está enojado. No es mi culpa. Una aguja se clavó en la espinilla de Dazai y atravesó la piel con una pequeña banda. La herida comenzó a cerrarse gracias a los cuidadosos cuidados de Mori. Un paquete de algodón absorbió más sangre. Mori tarareó. Dazai entrecerró los ojos. ¿No se supone que deberías estar curándolo? No eres un buen médico. Debajo de ellos. El dibujo de Elise se detuvo de repente. Mori levantó la vista y miró brevemente a Dazai a los ojos antes de volver a centrarse en la herida. Ató los puntos con un tirón particularmente fuerte. La enfermedad de tu padre es bastante complicada. Enfermedad no era. Tal vez. La palabra adecuada para la situación de su padre. El hombre no tosía ni tenía heridas bajo la piel. En cambio, se enfurecía. Era una enfermedad de la mente únicamente. El jefe despotricaba sobre tonterías y se confundía por cosas triviales. Parecía, la mayoría de las veces, que el jefe no era totalmente consciente de su situación. Sus pensamientos saltaban del pasado al presente tan rápidamente que ni siquiera Dazai podía entender lo que el hombre estaba diciendo. Dazai sabía que todo el asunto estaba causando muchos conflictos dentro de Port Mafia. Las órdenes aparentemente sin sentido de su padre, del jefe, conducían a desastres infalibles. Las declaraciones de guerra a las bandas locales surgían de la nada. Los ejecutivos eran despedidos y contratados al azar. El propio Dazai luchaba por mantenerse al día con las exigencias de la menguante cordura de su padre. Los castigos violentos iban y venían en oleadas. Aparentemente sin ningún motivo. Muchas de las heridas recientes en su cuerpo eran prueba suficiente de ello. Le dejó una sensación extrañamente fría. Desconcertada. Dazai no sabía qué hacer con esa sensación. Así que decidió no sentir nada al respecto. A este paso. Va a destruir Port Mafia, suspiró Dazai. Apático. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ah. Mori se rió entre dientes mientras tiraba un paño ensangrentado a la basura. Le dio un ligero apretón a Dazai en la muñeca. Una advertencia. Por favor. No suenes tan indiferente al respecto. Le debes mucho a Port Mafia. Suuji. ¿No deberías al menos estar un poco preocupado por su existencia continua? Dazai lo miró con una mirada vacía. Mori le dio una palmadita en el muslo a Dazai, señalándole al chico que su revisión había terminado. Se quitó los guantes de los dedos con un chasquido. Si hay alguien que se muestra indiferente ante las consecuencias que tendrá padre en el futuro de Port Mafia, ¿eres tú? ¿Am? Dazai cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Estás planeando algo?
observó con un desinterés evidente en su voz. Deja de hacer eso. A la gente viscosa como tú no se le debería permitir conspirar. Mori apenas hizo una pausa antes de decir. Solo soy un médico clandestino. Puedo asegurarle que no planeo nada más que mantener a Port Mafia en buen estado de salud. Como si lo fuera a creer. Comillas. Vamos. Vamos. Suuji. Una mano cayó de repente sobre la cabeza de Dazai. Se quedó quieto bajo el toque. Descubriendo de repente que tanto el tono de Mori como su propia sangre se habían helado. Estás diciendo tonterías otra vez. Cerca de allí. Elise desapareció cuando No Longer Human estalló. Dazai se mordió la lengua. Permanecieron en un tenso silencio por un momento antes de que, finalmente, Mori se riera. Le revolvió el cabello a Dazai antes de retirar su brazo. Inmediatamente, la joven vestida de rojo reapareció. Dazai observó su presencia con desagrado. Cuando Dazai no reaccionó más que quedarse sentado completamente quieto. Mori giró en su silla y comenzó a organizar sus herramientas. Gasas, agujas y varias tinturas fueron empujadas alrededor de la mesa bajo sus manos. Un bisturí captó la luz. Dazai siguió el movimiento, entrecerrando los ojos sobre las medicinas. Las reconoció a todas por su nombre, aunque no por ninguna circunstancia agradable. Muchas de ellas lo habían enfermado a lo largo de los años. Y las otras hacían que su cabeza se sintiera tan mareada y ligera que pensó que podría volar. Poco a poco, Dazai sacó la pierna de la camilla y la dejó colgando. Dazai observó la espalda de Mori por un momento. El médico continuó su trabajo imperturbable. En silencio. La mano de Dazai jugueteó inconscientemente con el borde de un vendaje que le rodeaba la muñeca 3 veces. Evidencia de su último intento de suicidio a medias. Un frasco de anestésicos tintineó contra la bandeja de metal de Mori. Hablando de mi padre. Comillas. Mori no se giró. Los dedos de Dazai se clavaron en su muñeca. ¿Me ha dado permiso para volver a Hogwarts este año? Hubo una pequeña pausa en las atenciones de Mori. Pero las retomó con la misma rapidez. Es cariño lo que oigo. ¿Suuji? Sabes que ese tipo de apegos no tienen cabida en Port Mafia. Tú eres quien me dijo que hiciera amigos. Pensó Dazai con amargura. Pero se contuvo. Incluso en aquel entonces. Dazai sabía que las peticiones demasiado familiares de Mori no tenían más que malas intenciones. Después de todo, siempre había sido baboso y arrullador sobre la vida social de Dazai. Y apestaba algo horrible. Dazai negó rápidamente con la cabeza. Aunque sabía que Mori no lo estaba mirando. Tengo contactos allí. Seguidores. Información. Es una pérdida de tiempo no dejarme continuar con esto hasta el final. Y, sin embargo, dijo Mori, finalmente girándose para encarar de nuevo a su pupilo. Nunca antes te había visto preocuparte por algo. Si no es un cariño por Hogwarts y sus habitantes. Entonces, ¿qué otra cosa podría motivar al siempre apático hijo del jefe? Dazai abrió la boca para discutir. Con una serie de palabras astutas ya en su lengua. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Mori levantó una mano. La boca de Dazai se cerró de inmediato. No me malinterpretes, dijo el médico. Me parece adorable tu entusiasmo. La mirada de Dazai cayó al suelo antes de poder corregirse. Cuando volvió a mirar hacia arriba, Mori estaba sonriendo. Tu regreso a Hogwarts. Me temo que tu padre todavía está bastante molesto por el hecho de que te envié allí el año pasado. No estará de acuerdo. Eres libre de preguntarle tú mismo. Por supuesto, Mori habló lentamente. A Dazai le dolía la pierna. Era un recuerdo de su última interacción con su padre. La última vez no pediste permiso, intentó decir Dazai. Solo haz lo mismo otra vez. La sonrisa de Mori se hizo más fina y las campanas de advertencia comenzaron a sonar en los oídos de Dazai. Suuji. Suenas desesperado. Dazai se quedó helado. Quería discutir. Pero de repente su lengua se puso dura como el plomo. Fría. ¿Sabes lo que haría tu padre si te oyera hablar así?
dijo Mori lentamente. Con cuidado. Levantó una mano. Dazai se puso rígido, esperando un golpe. Pero la palma de Mori simplemente se posó en su mejilla. El pulgar del doctor frotó patrones sin sentido en su rostro, pellizcando la grasa de bebé que quedaba y alisando cicatrices invisibles. Emociones como esta no son muy propias de un mafioso. Te castigaría por ello si no estuviera de tan buen humor. Dazai asintió bruscamente. Él lo sabía. Él lo sabía. Pero allí estaba, soltando súplicas para que regresaran a Hogwarts como un niño patético. De todos modos, Dazai se reprendió mentalmente por ello. Mori parecía poder leer sus pensamientos. Suspiró. Esos niños de la escuela con los que te relacionaste han sido una influencia horrible para ti. Te comportabas mucho mejor cuando éramos solo nosotros dos. Y tu padre, agregó, aparentemente como una ocurrencia de último momento. Son leales a mí, dijo Dazai a modo de explicación. El año pasado se arriesgaron por mí y siguieron todas mis órdenes. La uña de Mori se clavó en el labio de Dazai y luego se quedó allí. Con cariño. Lo son, admitió. Había algo casi orgulloso en el tono del médico clandestino. Hizo que Dazai sintiera escalofríos en la columna vertebral. Has hecho un buen trabajo con esa pequeña pandilla tuya. Dazai miró hacia adelante. Su único movimiento era parpadear cada pocos segundos. Mori lo mantuvo quieto por un momento más antes de finalmente retirar su mano. A pesar de la ausencia, Dazai todavía se encontraba atrapado en su lugar. Murmuró Mori. Miró a Dazai de arriba abajo. Sería una pérdida de tiempo cortar lazos con la comunidad mágica. Ahora que ya se han sentado las bases. Tienes algo planeado para Hogwarts, dijo Dazai. No es lógico que te retires solo porque te pusiste sentimental. ¿Demasiado apegado a esos niños de la escuela? La voz de Mori era tan fría como el hielo. Pero también algo empalagosa. Ciertamente. No tendría que tirar este plan a la basura si el jugador clave no se hubiera involucrado emocionalmente con sus peones. Dazai sostuvo la mirada del doctor tanto tiempo como se atrevió. No estoy apegado a nadie, dijo, evitando cualquier inflexión en su voz. No era una mentira. No en lo que a Dazai respectaba. Aún así, las palabras se sentían como si se le estuvieran ahogando en la garganta. Mori se reclinó en su silla y entrelazó los dedos formando un pliegue. Observó a Dazai con una expresión que parecía leer a través de todo. Dazai proyectaba apatía en su rostro. Se miraron fijamente durante un largo y prolongado momento. No fue hasta que pasó casi un minuto que Mori asintió. Evidentemente habiendo visto todo lo que podía. Sea lo que sea. Supongo, dijo Mori, que podría permitirte regresar a Hogwarts. Dazai se contuvo con fuerza para no animarse. Se mordió el labio. ¿Cuál es el truco? Comillas. Mori mostró los dientes en una sonrisa demasiado aguda. Estarías actuando como una extensión de Port Mafia. Como tal. Espero que te comportes de una manera más adecuada a nuestra especie. Dazai frunció el ceño antes de poder controlar su expresión. Ya lo hago. Un mafioso no hace amigos. Hace subordinados. Corrigió Mori. Tú eres quien me dijo que hiciera amigos en primer lugar. Doctor estúpido. Esperaba que tuvieras el suficiente sentido común para saber dónde poner el límite, suspiró Mori. Aunque admito que me pareció bastante adorable la idea de que hicieras amigos. Dazai frunció el labio cuando Mori se quedó callada. Se volvió hacia Elise, que estaba moviendo las piernas mientras dibujaba. Ahora había pasado al crayón marrón. Con los ojos entrecerrados. Dazai se reconoció a sí mismo dibujado allí en sus garabatos infantiles. Son mis subordinados. Dazai apartó la mirada de Elise en el momento en que ella empezó a dibujar grandes corazones de colores a su alrededor. ¡Qué asco! ¿Entonces no te molestaría si uno de ellos muriera? Sus dedos temblaron. Dazai parpadeó lentamente y miró a Mori. El médico lo miró con una ceja levantada. Me resultan útiles, dijo. Con un sabor amargo en la lengua. Sería un inconveniente. Mori tarareó. Pero no parecía convencido.
Dazai le arañó la muñeca de una manera que esperaba que fuera sutil. Pero a juzgar por la expresión desconcertada de Mori, el tic nervioso no había escapado a su atención. Muy pocas cosas pasaban. No me molestaría, dijo Dazai. Deja de intimidarlo. Rintaro. Elise dejó caer su crayón al suelo. El ruido captó de inmediato la atención de Mori y Dazai. El sonido del clac resonó con fuerza en la habitación, que por lo demás estaba estéril. La joven hinchó las mejillas. Como siempre. Era la imagen de una joven testaruda. Aunque la habilidad de Mori siempre dejaba a Dazai con una sensación profundamente incómoda. No pudo evitar sentirse algo aliviado por su interrupción ahora. ¡Ay! Pero Elise, susurró Mori. Ahora estoy trabajando. Querida. Mi precioso Suuji nunca aprenderá a comportarse si no le enseño ahora. Dazai aprovechó el momento en que Mori perdió la concentración para cruzar los brazos y presionar sus muñecas arañadas contra su pecho. HMPH. Elise colocó las manos en las caderas. Suuji no te va a escuchar en absoluto si siempre estás dándole órdenes todo el tiempo. Vamos. Vamos. Elise. Si te quedas callada un poco más, te compraré todos los pasteles que quieras. ¿De acuerdo? Bien, si me das una misión, interrumpió Dazai, poniendo fin rápidamente a su charla empalagosa. Cada palabra que pronunció fue cuidadosamente sin inflexiones. Entonces la completaré. Sin importar el costo. ¿Para mí o para mi pandilla? Tanto Elise como Mori guardaron silencio. Dazai se mostró agradecido en privado, pues siempre había considerado inquietante presenciar esa dinámica. Lentamente, Mori se incorporó de nuevo a su asiento, desde donde se había inclinado sobre Elise. Bien. Bien. Mori aplaudió, complacido consigo mismo. Cuando se puso de pie, Dazai no tardó en imitarlo. Dazai no dejó que el dolor que le atravesaba la pierna lo detuviera. Con eso resuelto. Tu avión sale en 4 días. 4 días, murmuró Dazai. Delante de él. Mori emitió un sonido divertido. Dazai sintió que una fría molestia lo invadía como una manta mojada. Siempre planeaste que regresara a Hogwarts. Mori se rió entre dientes. Me preguntaba cuánto tardarías en preguntar sobre el regreso. Estaba empezando a pensar que tal vez yo también tendría que abordar el tema. Otra risa que sonó complacida. Ah. Pero te veías tan linda enojándote por obtener mi permiso ahora mismo. Dazai resopló. Las clases no empiezan hasta dentro de un par de semanas, dijo. Y siguió adelante antes de que Mori empezara a rularlo. ¿Qué esperas que haga hasta entonces? Seguro que puedes encontrar alojamiento, dijo Mori, quitándole importancia. Eres un chico ingenioso. Mientras tanto, ¿no tienes libros que necesites comprar? Eso no va a llevar 2 semanas. Doctor. Mori lo ignoró. En 7 días. He organizado una reunión para ti con un futuro socio de Port Mafia. Te estarán esperando en el Banco Gringotts a las 9 en punto. Asegúrate de causar una buena primera impresión. Dazai arrugó la nariz. En todo el mundo mágico. Solo había una persona con la que Dazai sospechaba que Mori había estado en contacto. Y esa persona era la familia Malfoy. Comillas, Mori asintió. La familia Malfoy. Como es bien sabido. Siempre está del lado de los ganadores. Y siempre que los Malfoy creen en alguien, el resto de la poderosa sociedad mágica no tarda en seguirlos. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Suuji? Significa que quieres que haga de congraciada, dijo Dazai con un poco de desagrado. Odiaba la política. Pero si eso lo llevaba de regreso a Hogwarts. Dazai desechó ese pensamiento indulgente. Significa, corrigió Mori, que tenemos que convencer a Lucius Malfoy de que la mafia del puerto es superior a Hogwarts y a los mortífagos. Significa que tienes que demostrarle que la mafia del puerto es un actor serio en esta estúpida guerra que tienen. Ese plan tuyo. Enviarme a Hogwarts. Los detalles específicos no son de tu incumbencia. Por el momento. Solo haz lo que te digan. Por favor. Mori suspiró. Volvió su mirada hacia Elise. Dazai lo siguió.
solo para ver que la joven había abandonado su dibujo a favor de arrancar las etiquetas de papel de sus crayones. Confeti de papel rojo se amontonó alrededor de su vestido. Lucius Malfoy actualmente considera a Port Mafia un contendiente en ascenso. Tu exhibición con Quirrell el año pasado fue impresionante. Pero él requiere más espectáculo antes de cambiar sus lealtades por completo. Un espectáculo, dijo Dazai con expresión seria. Durante tu segundo año en Hogwarts. Sospecho que intentará ponernos a prueba. Ponerte a prueba a ti, explicó Mori. El fracaso no es una opción. Dazai se puso rígido. Todo su cuerpo se tensó. No fallaré. Prometió. Ahora, el brazo de Mori cruzó el campo visual de Dazai y el doctor dio un paso hacia la puerta de la enfermería. ¿Por qué no te apresuras a volver a tu habitación? Sabes que al jefe no le gusta que estés fuera de tu habitación durante tanto tiempo. Dazai asintió. Sabía que Mori tenía razón. Incluso si hacerlo solo provocaría que Dazai terminara más golpeado y lastimado. Y recuerda. Suuji. Mori empuñó el primer nombre de Dazai como si fuera un cuchillo. Solo los Malfoy deben saber de la participación de Port Mafia. Mantengamos a Hogwarts en la oscuridad por ahora. ¿De acuerdo? Eso incluye a esos amiguitos tuyos. El equipaje en los brazos de Dazai no era pesado. Perse. Pero la bulliciosa lechuza no estaba haciendo nada para ayudarlo a mantener el equilibrio. Featherbrain ululó. Arrulló y aleteó alrededor de su jaula. Dazai deseaba poder sofocar sus gritos. Pero sabía que Mori no estaría contento de descubrir que había matado su único método de comunicación. Si bien Dazai podía admitir que la lechuza tenía sus usos, también tenía algunas desventajas. Por ejemplo, los numerosos ojos que lo miraban fijamente en ese momento. Dazai se apresuró a cruzar las calles de Londres lo más rápido que pudo, ansioso por desaparecer de la vista. La atención le quemaba la espalda. Solo dejó escapar un suspiro de alivio cuando, por fin, el caldero chorreante apareció a la vista. Dazai no dudó en abrir la puerta principal y refugiarse en el interior. El caldero chorreante. Había pasado un año desde la última vez que había puesto un pie en ese lugar. La primera vez. El profesor Snape había sido quien lo había guiado hasta allí. Esta vez, Dazai no tenía escolta. El bar servía como puerta de entrada al mágico callejón Diagon, donde los estudiantes podían comprar sus útiles escolares para el año siguiente en Hogwarts. También fue, recordó Dazai, donde conoció a Quirrell por primera vez. Una rápida mirada alrededor encontró que el bar estaba vacío. No había ningún miembro de la mafia. Bien, pensó. No necesito tomarme tantas molestias. Sea lo que Lucius haya planeado. Seguramente ocupará todo mi tiempo. Dazai se consideró afortunado de haber recordado que el pub también hacía las veces de posada. El caldero chorreante no solo podría servirle de alojamiento durante las 2 semanas siguientes, sino que también serviría como entrada al callejón Diagon cuando la familia Malfoy llegara para su reunión. Pero lo más importante, nadie aquí le daría ni un segundo pensamiento a Featherbrain. Tras respirar profundamente, Dazai se apartó de la puerta y por fin miró alrededor del pub. Realmente miró. Sus ojos buscaron automáticamente salidas y posibles amenazas. Sin embargo, dada la hora, el pub estaba prácticamente vacío. En la habitación solo había una persona. Un hombre calvo con una cara excepcionalmente arrugada. Estaba limpiando un vaso detrás de la barra. Dazai supuso que debía ser el dueño del caldero chorreante. Dazai detectó 2 salidas, además de la puerta por la que acababa de pasar. Una. La sala común se dividía en un pasillo. Dazai supuso que conducía a las habitaciones de la posada. 2. La pared de ladrillo vacía junto a la barra del bar. La segunda solo se podía abrir con magia y no proporcionaría una salida fácil en caso de necesidad. No para Dazai. Al menos. Satisfecho, Dazai juntó su equipaje y se arrastró hasta el bar. El hombre no levantó la vista cuando Dazai se acercó y continuó jugando con sus bebidas.
Dazai dejó la jaula de Featherbrain sobre la barra con un estruendo estridente. El búho chilló con fuerza en señal de protesta. El camarero saltó. Casi dejó caer el vaso. Pero logró atraparlo con un hechizo de levitación sin palabras justo a tiempo. Dazai observó. Interesado. Cómo el vaso flotó durante unos segundos antes de regresar lentamente al mostrador. Dios mío. No te había visto. Muchacho. Jadeó con acento agudo el hombre, dejando escapar un suspiro tembloroso. Su voz estaba quebrada por la edad. Casi inmediatamente después de darse la vuelta, los ojos del camarero se abrieron de par en par. Miró a Dazai de arriba abajo, flotando sobre las vendas de las muñecas y la cara de Dazai. Dazai sabía que formaba una imagen extraña. La venda en forma de mariposa que abrazaba su nariz. El trozo de gasa que estaba pegado a su mejilla. Su labio estaba rojo y partido. La boca del hombre se abrió de par en par. Rápidamente. Dazai puso fin a sus preocupadas preguntas con una pregunta propia. ¿Cómo hiciste eso? Comillas. El camarero parpadeó, estupefacto por el cambio repentino. Pasó un momento antes de que la comprensión se iluminara en sus ojos. Ah. ¿Te refieres a esto? Dijo, haciendo un gesto con la muñeca. De nuevo. El vaso de bebida flotó en el aire por un momento antes de posarse. La magia no verbal sin varita, explicó, pareciendo estar acicalándose un poco. Es un tipo de magia muy avanzada. Debe ser un hijo de Muggles. Entonces. Avanzado. ¿Eh? Pensó Dazai. Desechó ese pensamiento. Habría mucho tiempo para considerarlo más tarde. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Señor? Por favor. Llámame Tom, dijo Tom. Y cualquier niño de una familia de magos sería capaz de reconocer la magia sin varita. Es una práctica respetada, ya que es casi imposible que la mayoría de los magos la dominen. Además, señaló las heridas de Dazai. ¿Magia accidental que salió mal? He visto muchas de esas en mi vida. Debe ser de primer año. Niño. Dazai negó con la cabeza. Segundo. Tom inclinó la cabeza. Eres muy pequeño para ser un niño de 2 años. Ah. Pero no importa. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito una habitación, dijo. Dazai señaló las llaves de la habitación que colgaban detrás de Tom en la pared. Solo faltaban 3. Aún quedaban disponibles más de una docena de llaves. Tom asintió. Evidentemente para sí mismo. Le dio la espalda a Dazai por un momento para recuperar una llave. Claro. Claro. No veo a tus padres. ¿Siguen afuera? Soy solo yo, dijo. Necesitaré la habitación durante 10 días. El sonido de las llaves se detuvo. Tom miró por encima del hombro. Había una sola llave de latón oxidada en su mano, con un 4 negro escrito sobre ella. ¿Solo? Comillas. Así es. Señor. Dazai forzó un poco más su tono de voz. Despertar sospechas en Tom solo le causaría conflictos en el futuro, especialmente considerando que compartirían casa durante las próximas 2 semanas. Cuando la expresión de disgusto de Tom no disminuyó. Dazai explicó. De hecho, vivo en Japón. Viajar de ida y vuelta entre Londres para comprar útiles escolares y clases no era lógico. Mi padre paga todo. Oh. Tom sonrió, con un alivio palpable en su rostro. Dejó la llave frente a Dazai. Bueno. Dile a tu padre que te cuidaré bien mientras estés aquí. Comillas. Lo haré. Comillas. Entonces. Tom sacó un trozo de papel de debajo de la barra y se inclinó sobre él para escribir. Comenzó a completar el formulario. Fecha. Duración de la estadía. Costo. No sabía que Hogwarts aceptaba estudiantes de Japón. ¿No tienen todos su propia escuela de magia allí? Comillas. Claro. Dazai hizo una pausa para pensar y luego le dijo alegremente al posadero. Me echaron por intentar empalarme con un candelabro. Hogwarts es mi segunda opción. Tom lo miró con los ojos muy abiertos. Soltó una risita cansada.
Raya. Tienes un sentido del humor interesante. Muchacho. Se aclaró la garganta y cuando volvió a hablar había vuelto a adoptar el papel de posadero complaciente. Sea como sea. Tuviste suerte. Hogwarts es una gran escuela. Apuesto a que te lo pasarás genial allí. Featherbrain se esforzó por abrirse paso entre los barrotes de su jaula. Intentando. Sin éxito. Arrebatarle la llave de la habitación. Sin mirar. Dazai se la arrebató al pájaro alborotador. Ella soltó un ulular malhumorado en respuesta. Tom observó el intercambio con diversión en sus ojos. Ya veremos, respondió Dazai. Miró a su alrededor. Desinteresado. ¿Hogwarts tiene candelabros? Tom hizo un ruido estrangulado. Dazai se preguntó si alguien podría realmente considerar su primer año en Hogwarts como agradable. Claro. Había podido establecer un grupo de personas que le agradaban y hacer algunas bromas divertidas. Su nueva libertad había sido una experiencia interesante. Pero aunque Dazai disfrutaba jugando, el hecho de que Mori orquestara cada una de sus acciones realmente arruinó todo el año. No había verdadera libertad con los hilos de Mori envueltos a su alrededor. No es que quisiera la libertad. Por así decirlo. Pero tal vez lo haría. Si pudiera probarla por una vez. No lo sabía. Había un espejo roto. En alguna parte. Que decía que Dazai no podía querer nada en absoluto. De todos modos. Había más sangre en las manos de Dazai ahora que un año antes. Tom tarareó. Su pluma rayó el papel por un momento más antes de detenerse de repente. ¿Nombre? Dazai se volvió hacia él. Necesito tu nombre completo, repitió. Agitando la pluma. Para el formulario de la posada. Además. Nos veremos mucho durante el próximo tiempo. Debería saber el nombre del niño que estoy cuidando hasta que comiencen las clases. Dazai resistió la tentación de decir bruscamente que necesitaba una niñera. En cambio, todo lo que dijo fue Dazai Osamu, y luego. Gracias por invitarme. Fue como pulsar un interruptor. Dazai ni siquiera lo registró al principio. Estaba tan distraído en sus propios pensamientos. Pero Tom se quedó completamente inmóvil. En su rostro se iluminó claramente el reconocimiento. Tom se atragantó. Tosió con tanta fuerza que la pluma de ave se le cayó de las manos y cayó sobre la barra. Inmediatamente. Dazai se tensó. Eso. No fue una reacción normal al nombre de un estudiante al azar. Tom lo miró de nuevo y luego. Casi frenéticamente. Recuperó la pluma que había caído. Dazai Osamu. ¿Dices? Comillas. ¿Te conozco de algún lado? Comillas. Dazai sintió un nudo en el estómago. Tenía un mal presentimiento al respecto. Tom parpadeó. Por un momento. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez antes de que finalmente pudiera pronunciar sus siguientes palabras. No. Personalmente. Pero. Bueno. Featherbrain se movió en su jaula. Sus plumas se inflaron. Haciéndola parecer grande y defensiva. En silencio. Dazai la imitó. Sus hombros se presionaron hacia atrás. Como una persiana que se baja. Protectora. Tom se puso pálido como un muerto. Murmuró algo en voz baja que Dazai no logró entender. El joven mafioso arqueó una ceja. Es decir, dijo Tom, pareciendo armarse de valor. Eres famoso. ¿No? Dazai parpadeó una vez. Luego 2 veces. La tensión desapareció de su columna vertebral y fue reemplazada por una cautelosa curiosidad. Había un número limitado de razones por las que el nombre, Dazai Osamu, sería famoso en el mundo mágico. No le gustaba ninguna de ellas. Ante la expresión de Dazai, Tom, vacilante, procedió a terminar de redactar el formulario de la posada. Miró a Dazai una vez que terminó. Realmente no sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Desde febrero no tengo contacto con la comunidad mágica, respondió Dazai. Sucinto. Supongo que el engaño sobre una escuela mágica japonesa había fracasado. Tuve que dejar Hogwarts antes de tiempo. Así que la historia sobre quién mató a Quirrell no me condujo a mí.
Dazai se quedó mirando. Oh. Ahora bien. A juzgar por la mirada desconcertada de Tom. Ese era precisamente el caso. Dazai sintió que sus ojos se entrecerraban instintivamente. Esa periodista intrusiva. Rita Skeeter. Debe haber sido la que lo hizo. Incluso con Hogwarts luchando por mantener su identidad oculta a la prensa. La presión de los medios había ganado. Dazai se estremeció al pensar en cuánta atención debía estar dirigida hacia él. Apenas minutos después de volver a la contienda. Dazai ya estaba bajo la lupa. La agradable sonrisa de Mori resonó en su cabeza. Dazai maldijo en silencio al doctor. Ese bastardo definitivamente ya lo sabía y no se lo había dicho a Dazai a propósito. A Mori siempre le encantó verlo retorcerse. Tom dio un paso atrás. Reticente. Entonces, ¿no has visto los artículos? ¿Tienes alguno a mano? Comillas. Tom tardó un segundo en reconocer lo que le preguntaban. Una vez que lo hizo. El camarero asintió frenéticamente. Rápidamente. Salió arrastrando los pies de detrás de la barra. Dazai se puso a caminar detrás de él. Aunque lentamente para no asustar al hombre. Porque ahora parecía que Tom le tenía miedo. Por absurdo que fuera que un adulto se asustara al ver a un niño de 12 años. Pero, sin duda, era miedo. Dazai lo conocía bien. La Port Mafia siempre había apestado a miedo y superioridad. Y con el último cambio de salud de su padre. El miedo era cada día más común. Tom se detuvo junto a un puesto de periódicos. Sacó el periódico de arriba. Lo oyó con acento agudo y luego se lo puso a Dazai en las manos. Dazai frunció el ceño ante el trato brusco. Una vez que el papel cayó en sus manos. El hormigueo punzante de ya no soy humano cobró vida. Desapareció un segundo después. Cualquier magia que el papel estuviera usando antes había desaparecido hacía tiempo. Probablemente una de esas fotos mágicas en movimiento. La atención de Dazai no se detuvo mucho tiempo en la magia residual. Desdobló el periódico. Inmediatamente. Dazai reconoció la publicación. El Profeta Diario. Continuará el reinado del terror este año el asesino, estudiante demonio, de Hogwarts. Estudiante demonio. Repitió Dazai en voz baja. ¿Soy yo? El título del periódico le gritaba en mayúsculas. Era la noticia de portada. Lo cual no era muy alentador para el deseo de Dazai de mantenerse alejado del ojo público. Lo único bueno era que el periódico no parecía tener su foto. En cambio, la foto del centro era la de una figura vaga y sombría con una sonrisa penetrante y ojos fulminantes. Dazai entrecerró los ojos para ver su supuesta semejanza antes de leer rápidamente el artículo. Escrito por Rita Skeeter. Resopló Dazai en voz baja para sí mismo. Eso era lógico. Pero ese artículo se había publicado apenas ayer. Lo que significaba. ¿Cuánto tiempo lleva circulando esta historia? ¿Tom? Oh, dijo Tom. En algún momento. Debió haber rodeado a Dazai para refugiarse una vez más detrás de la barra. Dazai apenas le dedicó una mirada antes de volver a concentrarse en el periódico. Como todos sabéis. Rita Skeeter ha escrito que el estudiante asesino de Slytherin. Dazai Osamu. No tiene ningún reparo en matar a sus profesores a sangre fría. ¿Qué le impedirá volver a matar? Desde hace un tiempo. Supongo, dijo Tom. Ahora que las clases vuelven a empezar pronto. Han sido más frecuentes. Dazai volvió a concentrarse en el camarero sin comprender. ¿Qué? ¿Es todo cierto? ¿Que mataste al profesor Quirrell por una mala nota? En cuanto las palabras salieron de su boca, Tom hizo una mueca. Parecía que se arrepentía profundamente de las palabras que había dicho. Comillas, es. Comillas, Dazai resopló. No lo es, dijo. ¿Tienes más? Tom hizo una pausa. ¿Yo? ¿En esa pila de allí? Comillas, Dazai miró hacia el kiosco de periódicos y luego negó con la cabeza. Dijiste que esta es solo la última historia sobre mí. Quiero leer las anteriores también. Tom respiró profundamente.
Parecía estar preparándose para enfrentarse al asesino que estaba unos metros más bajo que él. Mira. Yo no tengo los viejos. Los vendí. Los tiré a la basura. Y te voy a echar a ti también. No voy a permitir que un asesino se quede con mis otros clientes. Simplemente no es seguro. ¿Tus alumnos están seguros en Hogwarts este año? No. Si Dazai Osamu tiene algo que decir al respecto. Rita cerró el discurso con un gesto elegante. Dazai frunció el ceño. Dazai cruzó la habitación a grandes zancadas y se detuvo en seco justo al otro lado de la barra de Tom. El hombre mayor palideció. Pero se mantuvo firme. Con cierta delicadeza y calma. Dazai volvió a doblar suavemente el periódico y lo dejó sobre la barra. Estoy seguro de que tus clientes lo aprecian, dijo Dazai. Pero esto... Metió un dedo vendado en el periódico. Apuñalando la palabra asesino con un poco de fuerza excesiva, no es en absoluto lo que pasó. Tom. No soy una amenaza para nadie aquí. Excepto quizás yo mismo. Corrigió Dazai. Silencioso y autocomplaciente. Tom cambió de lugar. Miró a Dazai. Luego al periódico y luego de nuevo a Dazai. Dazai pensó que no parecía especialmente convencido. No tienes que creerme. Solo dame una habitación. Tom tragó saliva con dificultad. Miró a Featherbrain, que emitió un ulular ruidoso en respuesta. Finalmente, asintió. Raya. No rechazaré a un cliente. No porque me lo pidas amablemente y me pagues. Pero si escucho una sola queja. Me comportaré, dijo Dazai, levantando las manos vacías junto a la cabeza en un gesto de inocencia. Lo prometo. Abrió los dedos. Si actúo mal. Tienes mi permiso expreso para matarme. No parecía nada contento y el estrés le hizo fruncir el ceño. Aunque su expresión parecía haber dejado de ser abiertamente hostil o terror. Tom parecía sumido en sus pensamientos y más que un poco agobiado. Bien. Pensó Dazai. Prefería la tensa obediencia de Tom a que él hiciera sonar las campanas de alerta. Lo último que Dazai necesitaba en ese momento era que la prensa invadiera su actual alojamiento. Al menos, no hasta que tuviera un poco más de información con la que trabajar. Dazai arrebató la llave de la mesa. Le sonrió a Tom. Grande y con dientes grandes. Luego, con un gruñido, Dazai recogió todas sus pertenencias. Featherbrain siseó por el trato brusco. Pero ni Dazai ni Tom hicieron ningún esfuerzo por calmar al búho. ¿Justo aquí abajo?, preguntó Dazai, arrastrando torpemente todas sus cosas hacia el pasillo lateral. Habitación 4, convino Tom. Gracias, dijo, mientras buscaba por el pasillo. Dazai se sintió aliviado al ver una puerta marcada con un 4 dorado que no estaba muy lejos. Se apresuró a llegar hasta allí. Hubo una pequeña lucha en la que Dazai tuvo que recuperar la llave de su habitación sin dejar caer a Featherbrain. Pero lo logró después de un breve y difícil momento. Dejó escapar un suspiro cuando la cerradura finalmente se abrió. Justo cuando Dazai estaba a punto de arrastrarse hacia adentro. Tom se aclaró la garganta. ¿No es cierto? Comillas. Dazai levantó la vista y miró a Tom parpadeando a través de los barrotes de metal de la jaula de su lechuza. Consideró sus palabras. Fue en defensa propia. Su voz resonó en la jaula. Quirrell no era una buena persona. Ah. Pero supongo que eso no se vende tan bien. Comillas. Comillas. La cuarta habitación de la posada El Caldero Chorreante se cerró ni un segundo después. ¿Sabías? Comillas. Comillas. ¿Sabías que toda la comunidad mágica cree que soy una especie de asesino en serie en potencia? Gritó Dazai en el auricular. Con un tono de fastidio evidente. Ya sabía la respuesta. Pero quería oír a Mori admitirlo. La risa metálica de Mori lo irritó aún más. Quizás tenía una sospecha. Dazai lo miró con el ceño fruncido. Con un resoplido. Se dejó caer hacia atrás en la cama de la posada. Era rígida y mohosa. Pero aún así más cómoda que algunos de los otros lugares en los que había dormido Dazai. La perrera de Port Mafia estaba llena de placas de acero y baba de perro.
¿No pensaste en decírmelo? Sabes que no es prudente hablar de tu misión en Hogwarts, donde la noticia podría llegar fácilmente a oídos de tu padre. Últimamente apenas está consciente y tú lo sabes. Dudo que siquiera haya notado que me fui. Ante la breve pausa de Mori, Dazai supo que tenía razón. Suspiró. Con un bostezo. Dazai se giró para presionar el costado de su rostro contra el colchón. Cuando la colcha roja se hundió en él, Dazai cerró lentamente los ojos. Mori se rió entre dientes. Puede que tengas razón. De todos modos, no hay nada de qué preocuparse. Dazai. Estoy seguro de que esto es algo que puedes usar a tu favor. La gran mayoría de la comunidad mágica está aterrorizada por esta personalidad de estudiante demonio que ha creado el profeta. El miedo es un motivador maravilloso. ¿Sabes? Por supuesto que lo sé. Dazai cerró los ojos con fuerza. Deja de jugar conmigo, se quejó. Podía sentir la sonrisa de Mori a través del teléfono. Algo le revolvió el estómago a Dazai. Tu reunión con Lucius está programada para dentro de 3 días. Le recordó el médico con calma. Evidentemente reacio a comentar directamente el malestar de Dazai. Lo sé. Comillas. Bien. Solo quería asegurarme de que no estabas pensando en hacer ninguna estupidez. Dazai parpadeó y abrió los ojos. Una pared gris lo miró fijamente. ¿Hablé como si estuviera considerando suicidarme? Comillas. Mori tarareó. Todavía no tienes permitido morir. Intenta mantenerte concentrado. Respiró profundamente. Aunque estaba más bien pensando. La última vez que te dejé vagar sola por Hogwarts. Regresaste terriblemente sentimental. Esperaba recordarte que los negocios con los Malfoy vienen antes de jugar a la casita con ese chico Draco. Dazai apretó el puño contra la colcha antes de poder detenerse. Se obligó a relajarse. Me mantendré concentrado. Bien. Bien. Ahora bien. Esta reunión es solo una formalidad. Lucius Malfoy quiere conocerte. Probablemente también quiera ver si puede manipularte. Dazai gruñó. Se lo había imaginado. No le molesta en absoluto el hecho de que yo haya matado a Quirrell. ¿Eh? Quizás un poco, dijo Mori. Pero no era nada que no hubiera considerado ya como una posibilidad. En realidad, es bueno que hayas matado a ese hombre. De lo contrario, Lucius no nos tomaría tan en serio ahora. Al matar a un jugador de nuestra principal competencia. Los mortífagos. Ya has dado un espectáculo bastante bueno. De todos modos, ¿qué es exactamente lo que quieres a cambio de su lealtad? Eso es algo de lo que tengo que preocuparme, respondió Mori. Su voz tenía un tono cortante que hizo que Dazai se quedara callado rápidamente. Todo a su debido tiempo. Por ahora, solo necesito que lo convenzas de que Port Mafia va en serio. Puedes hacerlo. ¿No? Obviamente. Comillas. Mori tarareó. Luego, con un dejo de diversión. Dijo, históricamente, la familia Malfoy se ha asociado con los mortífagos. Así que no tendrás mucho que aportar. Además, la lealtad de Lucius recae en cualquier organización que lo mantenga a él y a su riqueza a salvo. Si cree que destruiremos por completo a los mortífagos, entonces tendrá más razones para apoyar a Port Mafia. Dazai hizo una pausa. Lentamente. Se incorporó. Hay una historia ahí, comentó. Dazai se esforzó por mantener el interés en su voz. Pero conociendo a Mori, el doctor probablemente ya lo había notado. De ahí que siempre estuviera colgando pequeños fragmentos de información por encima de su cabeza como si fueran carne para un perro hambriento. Cuando Mori simplemente se rió, Dazai supo que sus suposiciones eran correctas y suspiró. Nada excepcional, dijo. Simplemente. Y nada por lo que debas preocuparte. Tu único trabajo ahora es lucir bonita y aprobar el examen de Lucius. ¡Qué asco! Toda esta situación apestaba. Hablaron unos minutos más antes de que Mori finalmente colgara y dijera. Ah. Si no regreso a mi paciente ahora. Se desangrará. Comillas. Punto. La línea hizo clic. Muerta. Dazai dejó escapar un profundo suspiro. Sin contemplaciones.
Arrojó el teléfono sobre la cama. Cayó sobre la colcha. Pero no se deslizó lo suficiente como para caer al suelo. Casi quería que se cayera. Que se hiciera añicos antes de que Mori pudiera volver a llamarlo. Entonces Mori sabía lo del estudiante demonio. Solo de pensarlo. El periódico pasó por la mente de Dazai. Y la imagen de Tom aterrorizado al oír su nombre desapareció de su mente. ¿Qué había dicho Mori? El miedo es un motivador maravilloso. Dazai resopló. Featherbrain pareció leer sus pensamientos y salió de su jaula. Dazai se dio la vuelta en la cama para mirarla de frente. Con los brazos colgando a los costados. Al menos. Cuando visitas a Mori. No tengo noticias tuyas durante una semana, le dijo al pájaro. Los teléfonos son lo peor. Tal vez los magos tengan razón al ralentizar así la comunicación. Featherbrain emitió un sonido que podría haber sido humorístico. Cualquiera que fuera la versión de la risa del búho. De todos modos. Dazai parpadeó. Sereno. Así es. ¿Lo entiendes? Comillas. Featherbrain arrulló. Luego. Con un movimiento de sus plumas. Mordió los barrotes de hierro de la jaula. Dazai la observó agitarse por un momento antes de levantarse de la cama. Con manos precisas. Dazai abrió el pestillo que mantenía cerrada su jaula. Una vez que se abrió. La lechuza saltó felizmente a la habitación. Soltó un ulular y parpadeó hacia Dazai con los ojos muy abiertos. No me mires así. Comillas. Featherbrain chirrió. Y cállate. Ve a cazar un ratón o algo así, dijo Dazai con un resoplido. Sin hacer ningún gesto. Dazai se dio la vuelta y se dejó caer de nuevo en la cama. Apretó la cara contra el colchón. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando Featherbrain dejó escapar otro ruido. ¿Qué? Ah. Comillas. Lentamente. Dazai se incorporó. Manteniendo todo su peso sobre un precario codo. Algo cayó de la boca de Featherbrain y aterrizó con un ruido sordo sobre el colchón. Dazai parpadeó y miró hacia abajo. Luego volvió a mirar a la lechuza. Entre ellos descansaba una pequeña pila de objetos muy familiares. ¿Se los robaste a Mori? Preguntó Dazai. Observando el tesoro. Unos cuantos gemelos lo miraban fijamente. Un pasador de corbata. Un bolígrafo elegante. Volvió a mirar a Featherbrain. Que parecía estar esperando algo. Tal vez no seas tan molesto después de todo. Buen pájaro. El cerebro de Pluma se acicaló. Eso le enseñará a no ocultarnos nada, dijo Dazai por si acaso. Al menos me cubres las espaldas. Pájaro estúpido.